Hola amigos, estamos aquí con la doctora Cristina Acuña. Bueno, es ingeniera agrónoma. Ella es la representante del National Mastitis Council en Argentina. Tiene 64 trabajos publicados en el NMC. Es toda una autoridad en cuestión de bacterias y mastitis en el mundo global de lo que es la calidad de leche. Muchas gracias por asistir a este encuentro que tenemos de enología. Me gustaría que ya te presenté, pero me gustaría que te presentaras tú. Bueno, como él me presentó, yo en realidad no trabajo sola, tengo un equipo de trabajo. El equipo de trabajo es interdisciplinario. El veterinario primero es mi marido. Y después tenemos, hay gente de química, hay gente de alimentos. Y bueno, y empezamos a trabajar empecé en la Universidad de La Plata, de donde soy originaria, a trabajar con los bacteriólogos. Y después, bueno, con el tiempo empezamos a recabar datos de los tambos y empezar a eso a estandarizarlo. En realidad lo que hicimos es registrar todo lo que veíamos, Argentina no tenía datos, y empezamos a publicar esos datos y empezamos a trabajar sobre lo que teníamos en los establecimientos para, en ese momento, hablo de la década de los 90, el primer problema grave que tuvimos en los tambos fue la parte de desinfección de pezones posordeños, no toda la parte de desinfectante. Los desinfectantes que teníamos Gabriel sabe que en los 5 puntos en el plan de control de mastitis, los primeros 5 puntos, uno de los puntos es el sellado de pezones posterior al ordeño, que debe ser inmediato. Y empezamos a trabajar con eso y encontramos que, bueno, casi el 80% de los productos que teníamos disponibles no tenían las concentraciones efectivas necesarias y en muchos casos estaban contaminados, etc. Entonces, desde una asociación, que en ese momento se llamaba Asociación de Lucha contra la Mastitis Bovina, empezamos a hacer los protocolos y empezamos a ayudar a las empresas a que mejoraran sus productos. Y bueno, lo logramos y a partir de ahí empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar en los 80, 90. Y en ese momento había una prevalencia de patógenos contagiosos muy alta, estamos hablando de casi 30% de los rodeos tenían Staphylococcus aureus y Streptococcus agalactiae. Y empezamos a montar programas. El primer programa fue la erradicación de Agalactiae, lo logramos, y después empezamos a trabajar en la reducción de la incidencia de Staphylococcus aureus, que es mucho más difícil, ¿no? Porque Agalactiae es un patógeno que nosotros podemos erradicar, pero Staphylococcus aureus no es tan erradicable. Convivimos con un porcentaje muy bajo porque su persistencia en el ambiente, si bien es un patógeno contagioso, es muy alta. Hoy estamos en niveles muy bajos, por lo menos en la zona donde estamos trabajando nosotros, de aureus menor al 5%, algunos tienen 3, 2, 6, 7, tenemos un pico de 7, pero después volvemos a bajar. Agalactiae ya no tenemos, y ahora tenemos una alta prevalencia, vino el otro desafío, ¿no? Terminamos con uno y empezó el otro. Al bajar los patógenos contagiosos, empezamos a aumentar los patógenos ambientales. En un principio, cuando empezamos a trabajar, sobre todo en Argentina siempre se vio como que nosotros teníamos un sistema pastoril. Y en pastoriles, cuando uno leía la mastitis, decían en pastoriles no puede haber ambientales, hay prevalencia contagiosa. Es de aquí que empezamos a encontrar una incidencia muy alta de ambientales. Y tuvimos que empezar a trabajar en cuestiones de manejo de los lugares donde estaban las vacas y en el tema nutricional. Y a partir de ahí hoy estamos en 80% ambientales, es decir, en cuestiones clínicas de las que tenemos, estamos casi en 80% ambientales, 85 o más, dependiendo del campo, dependiendo de las épocas también. Cuando hay seca tenemos menos, cuando hay lluvias tenemos más. Y ya no tenemos un sistema pastoril típico, sino que las vacas están encerradas en patios de comida o están encerradas en lo que serían, no sé cómo se llama, corrales con techos, que en muchos casos son techos de chapa, en otros casos son medias sombras, y se trabaja sobre cama caliente, lo que se conoce como compost. Ahí trabajamos con el compost, usamos viruta de madera, dependiendo de la zona, cáscara de girasol, cáscara amarilla, eso depende de la zona que estamos. Y en otros lugares, donde tenemos un suelo más arenoso, estamos trabajando con patio de comida. Normalmente se encierran 60 vacas por hectárea, con comederos móviles,
Y ahí van estando hasta que el lugar está sucio, se limpia todos los días con los tractores, pero llega un momento que no soporta más, cambiamos y encontramos esos lugares, hay lugares donde están uno limpio, siempre tenemos un totalito limpio. Esa es la presentación. Muchas gracias por la invitación, dije. Sí, las vacas con problemas podales, ¿qué tanto se afectan en los estabulados a diferencia con los pastoriles? Si uno lee la bibliografía, en realidad se dice que en los sistemas pastoriles, por un tema de piso, ¿no? Por el tema de donde camina la vaca, la incidencia es menor. Yo no creo que, es decir, nosotros hemos tenido muchos problemas podales en los campos y tenía que ver al principio con problemas nutricionales. Por eso yo comentaba que para mí, como nosotros tenemos un programa de control de mastitis, creo que los cambios que se vienen en todo lo que es el manejo de la vaca lechera son tan grandes, un montón de cosas, y proponen un montón de desafíos que me parece que es necesario protocolizar. Yo creo que el tema de patas, cojeras, tendría que estar protocolizado como de mastitis y tendría que ser de rutina, con visitas de rutina y con visitas de trabajo como hacemos nosotros cuando vamos a hablar de vacas, ¿no? Porque normalmente una vaca que tiene problemas de patas o cojeras es una vaca que va a tener mastitis. También yo al principio, nosotros al principio cuando empezamos a trabajar teníamos todavía, no estaba bien regulada toda la parte nutricional y teníamos problemas de acidosis, teníamos problemas, nosotros allá en Argentina llamamos fondo de olla, y en esos fondos de ollas normalmente eran alimentos que tenían alto contenido de micotoxinas, ¿no? de hongos y demás. Y normalmente cuando la vaca comía eso, inmediatamente tenía un brote de mastitis y un problema de cojeras. Entonces, para mí, nosotros empezamos a trabajar con la parte nutricional, porque si yo manejo bien el ambiente y teníamos las rutinas de ordeña perfectas, y yo manejaba bien el medio ambiente, pero no solucionaba el tema nutricional, iba a tener problemas. Que es lo que hicimos ahora, está todo más organizado el tema nutricional, la parte de rutina de ordeña y la parte de, ahora estamos luchando contra los ambientales y cuidando el manejo del medio ambiente, ¿no? Que son un sistema bastante parecido. Cuando uno ve las prevalencias de lugares como California, lugares como México, yo analicé, miramos con Gabriel, me facilitó los datos y pude mirar los datos, y Argentina, los 3 patógenos prevalentes son los mismos. Son más del 80% ambientales, gran positivos estafilococcus aureus negativo, gran negativos coliformes y los estreptococos. Va a depender de qué, de la estacionalidad, cuál va a prevalecer en una etapa o en otra. Fíjate que me comentaba el doctor Alejandro Sánchez que ahora ya es más cara un problema, o más caro un problema de podología que de mastitis, cosa que yo difiero, pero bueno, él está en su área y yo en la mía. Y imagínate una vaca que tiene problemas podales y luego tiene problemas de mastitis. ¿Qué tanto aumentan los casos de mastitis con problemas podales? Casi se duplican. Es decir, una vaca que tiene problemas podales, la incidencia de mastitis clínica se duplica, es más del doble. Es decir, si vos estás hablando de que tenés, poner un 12, se te va a 28, 30, eso está registrado en todo el mundo. Más o menos la incidencia, es decir, y a eso le sumás un montón de cosas más, ¿no? Que normalmente son vacas que van a descarte, ¿no? Que ustedes le dicen arrastre, nosotros le decimos de refugo, ¿no? Son vacas que terminan refugadas. Pues muchas gracias por asistir a este evento y espero volverte a ver pronto. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias a todos.